muchísimas ganas de jugar, de competir, de estar con nuestra afición y de empezar ganando. Los que mañana estén en la lista están todos preparados para ser titulares. Neymar, mañana veremos cuál es su estado exacto y si puede jugar o no, si nos puede ayudar. En el caso de Pedro, hoy ha hecho con todo el equipo y mañana también valoraremos su estado y en qué condiciones está para participar o no. Pero en principio cuento con los dos. No tengo por norma concentrar, eso no significa que en un partido determinado de Champions o un partido que yo considere especial lo pueda hacer, pero creo que el jugador es lo suficientemente profesional para saber lo que tiene que hacer antes y el día del partido. Y fuera de casa, en función de si puedo viajar en el día, viajaremos en el día. La lista el mismo día de partido cuando jugamos en casa, fuera cuando viajamos, evidentemente. Y en casa a los jugadores, tanto en casa como fuera, le doy los 11 que juegan hora y media antes del partido. Habrá algunos que vayan alternando, habrá algunos que vayan quedándose en el primer equipo, luego será su rendimiento, serán las posibilidades que tenga, muchas circunstancias que influirán para que yo tome una decisión. Pero si ya están aquí, para mí ya son jugadores de primer equipo. Vamos, el Atlético de Madrid es el claro favorito por el respeto que además merece el campeón. El Madrid es el eterno rival y se ha reforzado también. Y nosotros partimos con la ilusión del que no ha podido ganar nada el año pasado y que tiene ganas de conquistar mucho. O sea que en cuanto a ilusión y esperanza no nos gana ninguno.